Hola, muchachos. Sean bienvenidos a este canal. Chicos, confirmen algo antes de ver el video y comenten sugerencias para este fic, ya que estoy pensando y no se me ocurre casi nada. También pueden sugerir posibles parejas que tengan sentido. Saludos. En el primer comentario, pueden dejar sus ideas sobre las parejas o sobre el siguiente capítulo. Me gustaría que las comentaran sus ideas. Dicho esto, cierto. El capítulo va a empezar fuerte. Si te gusta este tipo de vídeos o este tipo de contenido, te invito a dejar tu like y suscribirte a este canal para que puedas seguir disfrutando de este contenido. El laboratorio vibraba con una atmósfera de desesperanza y agonía. Las paredes metálicas y frías parecían absorber los gritos de Naruto Uzumaki, de 14 años, cuyos grilletes rechinaban con cada sacudida de dolor. Acostado en una camilla de acero, su cuerpo sufría bajo un régimen despiadado de descargas eléctricas, cada una más intensa que la anterior. A través de sus jadeos y gritos, fragmentos borrosos de recuerdos inundaban su mente. La risa de su madre, las manos de su padre, la paz de un hogar que parecía un sueño imposible en medio de aquella pesadilla. ¡Paren! Rugía el joven entre gritos desgarradores, una súplica que resonaba en la mente de los científicos sin ninguna compasión. En sus ojos, abiertos de par en par, apenas había una chispa de la vida que una vez lo caracterizó. De pronto, las descargas cesaron. Un silencio espeso cayó sobre la habitación mientras los científicos intercambiaban miradas. Sus voces frías resonaron a través de los comunicadores. El sujeto ya despertó. Es momento de proseguir con el siguiente proceso. Sin perder tiempo, prepararon jeringas llenas de un extraño líquido azul, el suero que ellos mismos apodaban Essentia Tenebrae, la esencia de las tinieblas, una mezcla antinatural de sangre de demonios y ángeles caídos, capaz de potenciar y distorsionar el alma de cualquier portador. Naruto abrió los ojos en un sobresalto al sentir el frío del metal en su piel y el pinchazo de las agujas en sus venas. Un dolor indescriptible lo invadió al instante. Sus músculos se tensaron como si cada fibra de su ser estuviera siendo desgarrada y reconstruida. Convulsiones incontrolables recorrían su cuerpo mientras el líquido azul fluía a través de sus venas, quemándolo desde adentro. En un arrebato de desesperación y agonía, Naruto comenzó a tensar sus músculos con tanta fuerza que los grilletes rechinaban al límite de su resistencia. El ruido era tan agudo que los científicos tuvieron que cubrirse los oídos, algunos de ellos cayendo de rodillas mientras la sangre comenzaba a brotar de sus oídos por el infernal sonido. Naruto, atrapado entre la lucidez y la locura, esbozó una sonrisa retorcida, una expresión de desesperación en su rostro marcado por el sufrimiento. Un científico, al borde del colapso, se tambaleó y se apoyó en la pared, alcanzando el botón rojo de emergencia. En un instante, una puerta de metal denso se abrió, y los científicos, debilitados y heridos, se arrastraron fuera de la sala en busca de atención médica, entregando el informe sobre el progreso del proyecto 10. Mientras tanto, en una sala contigua, Nefisto y Lucifer observaban la escena a través de una pantalla. Ambos Mao mantenían una sonrisa fría y calculadora, conscientes de que estaban al borde de crear la máquina de venganza definitiva, una criatura que llevaría el caos a sus enemigos y los elevaría al trono del poder absoluto. Para Nefisto, este proyecto no solo significaba alcanzar la gloria. Era un paso hacia la perfección de una arma viviente, un guerrero que podría destruir a ángeles, demonios y dioses por igual. La esencia de Omega, como Nefisto lo llamaba en privado, era el resultado de una mezcla abominable. La sangre de los 4 Mao y la de ángeles caídos recolectada en cruentas batallas. Sin embargo, la inestabilidad del suero había arruinado muchas pruebas, dejando cuerpos inertes y fracasos irreversibles. Fue entonces cuando Nefisto descubrió que necesitaba un alma poderosa, un recipiente de voluntad inquebrantable, alguien que pudiera soportar la tortura y el sufrimiento sin quebrarse. La respuesta fue Naruto, un joven de un linaje que había sobrevivido incontables guerras y cuyo espíritu parecía inextinguible. En la pantalla de la computadora, Nefisto revisaba las estadísticas de su sujeto, absorto en su proyecto mientras el brillo cruel de sus ojos reflejaba el perfil de su víctima. Nombre: Naruto Uzumaki. Edad: 14. Linaje: Uzumaki. Tipo de sangre. B. Cada línea era una confirmación de su éxito, un recordatorio de que había encontrado el recipiente perfecto. Sabía que cualquier error podría significar el fracaso del experimento, pero el potencial del arma X superaba cualquier riesgo. Los sintoístas, quienes también habían contribuido al proyecto a cambio de acceso al demonio para eliminar a sus propios enemigos, confiaban en que Nefisto lograría sellar el espíritu más oscuro dentro de su creación.
En caso de que Nefisto, Lucifer o los demás Mahou murieran, el arma caería en manos de ellos, como una última alianza entre panteones. Nefisto tomó el sello, sintiendo en su mano el poder latente y peligroso del objeto. Sabía que el proceso aún no estaba completo. Para crear a la criatura definitiva, debía fusionar la esencia del espíritu demoníaco con el alma rota de Naruto, y sellarlo de tal forma que ambos se alimentaran de la ira y el odio acumulados en el joven. Mientras observaba la imagen del rubio en la pantalla, sintió una satisfacción oscura, una cruel realización de que había conseguido tomar a alguien lleno de esperanza y romperlo, moldeándolo en una entidad cuyo único propósito sería destruir, sin ataduras ni restricciones morales. Naruto yacía en la sala, inmóvil, con los ojos entrecerrados. El dolor lo había llevado a un estado de semi-inconsciencia, un lugar entre la realidad y el olvido. En su mente, los recuerdos de su familia eran fragmentos rotos, desdibujados, envueltos en sombras. Una única lágrima se deslizó por su mejilla, como el último vestigio de su humanidad, antes de perderse en la oscuridad que lo consumía. Mientras los demonios celebraban, Naruto se convirtió en un espectro de su propia existencia, una creación diseñada para devastar, una prueba viviente de que, en manos de seres como Nefisto, incluso la esperanza más pura podía ser corrompida. El laboratorio seguía sumido en una penumbra fría y desoladora, impregnado de la energía oscura que los científicos y Nefisto habían cultivado con cada tortura aplicada al joven rubio. En la pantalla, brillaban los datos más recientes y complejos sobre la creación perfecta, un ser que había sido moldeado no solo para ser un guerrero, sino para transformarse en una máquina de destrucción total, sin igual en toda la historia demoníaca. Clasificación de portador. Perfecto condiciones. Increíblemente estables. Capacidad de adaptación en combate. Absoluta condiciones físicas. Inquebrantables. Condición mental. Reformada a la perfección. Características especiales. Memoria fotográfica excepcional, permitiría recordar y analizar cada combate con una precisión escalofriante, mejorando con cada enfrentamiento. Sharingan, una mutación inesperada que confería la capacidad de anticiparse y replicar los movimientos de cualquier adversario, grabando sus técnicas en su propia carne. Capacidad para copiar técnicas de sangre, una habilidad prohibida, que le permitiría robar la esencia vital de sus enemigos, absorbiendo y despojándolos permanentemente de sus poderes. Superfuerza y superdurabilidad, su musculatura y estructura ósea ahora eran inhumanas, permitiéndole soportar impactos que destrozarían a cualquier ser ordinario. Control de la sangre, con un solo pensamiento, podía manipular el flujo de su sangre y usarla como un arma letal en el campo de batalla, adaptándose a cada situación. Mientras las características de la creación aparecían en la pantalla, Nefisto se permitió una sonrisa de satisfacción oscura. Observó cada línea como si fuese una obra de arte en un lienzo, y murmuró en voz baja. Este es el mejor proyecto que he hecho. Es mi obra de arte. En medio de su orgullo, algo llamó su atención. Se acercó con rapidez y frunció el ceño al notar una característica peculiar. La capacidad de copiar técnicas de sangre. Desconcertado, Nefisto comenzó a teclear frenéticamente, analizando una muestra del ADN del joven bajo el microscopio. La computadora inició un análisis avanzado, proyectando posibles resultados mientras él observaba con una intensidad febril. Cuando el análisis terminó, en la pantalla aparecieron cifras y estadísticas alarmantes. Sonrió, pero esta vez con un brillo de locura en sus ojos. Su cuerpo ha mutado, murmuró para sí mismo. Parece que ha desarrollado un don único que no he visto en toda mi vida. Miró de nuevo la foto del joven, su rostro inexpresivo, su mirada vacía después de haber soportado torturas inimaginables. Nefisto reflexionó, asombrado por la magnitud del descubrimiento. El poder, ese don o lo que sea, está en sus genes. Si llega a reproducirse y tiene un hijo, sus descendientes serían monstruos en cuanto a poder bruto. Pero lo que realmente me sorprende es que su habilidad podría eliminar permanentemente los poderes sanguíneos de otros y asimilarlos como si fueran propios. Soltó una carcajada que resonó en todo el laboratorio, desquiciada y resonante, como un eco de la victoria más retorcida y sombría. Esto es aún mejor de lo que imaginaba. Tengo en mis manos el arma de destrucción masiva más poderosa. Los datos en la pantalla proyectaban posibles escenarios futuros para el joven. La máquina enumeraba nuevos niveles de poder y habilidades como si describiera el ascenso de un dios oscuro. Capacidad de destrucción en un radio de 5 kilómetros. Adaptación instantánea a cualquier entorno de combate, incluso en condiciones letales. Capacidad para fusionarse con energía oscura y convertirse en una sombra intangible, eludiendo cualquier ataque físico.
Nefisto no podía apartar la vista de la pantalla, deleitándose en los datos mientras miraba nuevamente la foto del chico. En su mente, Naruto era el recipiente perfecto. Alguien que, después de haber perdido todo lo que amaba, se convertiría en un guerrero sin límites, alguien sin alma ni remordimientos. A medida que observaba el perfil de Naruto, con sus ojos apagados y su expresión de sufrimiento, Nefisto comenzó a pensar en los pasos finales del experimento. Se giró hacia sus subordinados y declaró con voz imponente. Es hora de llevar su cuerpo al límite y explotarlo al máximo. Sin embargo, un pensamiento le cruzó por la mente. Naruto aún conservaba recuerdos de su familia, fragmentos de una vida que, aunque rota y distante, mantenían una mínima esperanza en su interior. Para que su creación se transformara en la máquina de matar perfecta, en un soldado que siguiera órdenes sin cuestionar, era imperativo borrar cada rastro de humanidad en él. Esos lazos familiares, esas emociones residuales, eran obstáculos que debían ser destruidos. Si quiero que sea un contenedor vacío, una marioneta sin voluntad propia, debo borrar los lazos que aún lo atan. Esa debilidad lo limita. Con una precisión escalofriante, Nefisto procedió a manipular sus recuerdos. Accedió a las áreas más profundas de la mente de Naruto, alterando cada imagen de amor y calidez, cada rostro amable y familiar. Transformó sus recuerdos en una maraña de dolor y traición, en una constante visión de desolación. Le hizo creer que su familia lo había abandonado, que no había sido más que una carga en sus vidas, alimentando en el chico una rabia y una tristeza que brotaban de la pérdida y el desprecio. Finalmente, cuando terminó, Naruto era un cascarón vacío, una sombra de sí mismo. Su alma, rota y torcida, se había despojado de toda esperanza y compasión, reemplazada por una furia fría, controlada y obediente. Nefisto miró su obra maestra, su creación definitiva, y supo que el mundo nunca volvería a ser el mismo. Es perfecto, susurró, una sonrisa cruel cruzando su rostro. En la penumbra de la sala de pruebas, solo la luz roja y vibrante de la luna del inframundo se filtraba, proyectando un resplandor inquietante en la fría imagen de Naruto pegada en la pizarra. Era una escena desoladora. El joven rubio, cuya humanidad había sido despojada capa por capa, estaba listo para ser transformado en la última arma de destrucción masiva. Nefisto caminaba hacia la habitación, cada paso resonando en el pasillo mientras reflexionaba sobre el destino de Omega. Había decidido llamarlo así porque representaría el fin de todo aquello que fuera sagrado o que se resistiera al dominio demoníaco. Omega sería aquel que marchitaría la esperanza, un guerrero tan poderoso que su mera presencia traería un silencio de muerte a su paso. Sin embargo, el poder que Omega mostraría dependería del éxito de su próxima fase de experimentación. Finalmente, se detuvo frente a una puerta monumental, adornada con símbolos y runas antiguas, un portal que no cualquiera tenía permitido cruzar. Susurró un conjuro en un tono grave, y la puerta se abrió con un ruido ensordecedor. Dentro de la sala, lo esperaba una visión inquietante. Naruto, aún exhausto y debilitado, estaba encadenado y rodeado por los científicos que lo habían torturado durante días. Su cuerpo mostraba señales de resistencia, pero su espíritu parecía haber sido destrozado. Nefisto se acercó con lentitud, su mirada helada clavándose en los ojos del chico. Naruto, con sus fuerzas desvaneciéndose, trató de sostener la mirada, pero apenas podía mantener los párpados abiertos. Vio la expresión de satisfacción en el rostro de Nefisto, una sonrisa que prometía más dolor, y antes de que pudiera procesarlo, sus ojos se cerraron. Nefisto, sin embargo, no tenía intención de dejarlo descansar. Con un chasquido de sus dedos, ordenó que le retiraran los grilletes. Los científicos se apresuraron a cumplir, temerosos de desatar la furia de su superior. Naruto quedó tendido, sin cadenas, pero aún atrapado en la prisión de su cuerpo agotado. El demonio de alto rango entonces extendió su brazo derecho, formando un sello oscuro y antiguo en la palma de su mano. Un sello marcado con la energía sagrada que alguna vez había pertenecido a ángeles caídos. Con esto, murmuró Nefisto, serás el demonio perfecto. El sello comenzó a brillar en un rojo carmesí, como la sangre que aún goteaba de los experimentos previos, y luego empezó a levitar, emitiendo un calor que se sentía antinatural, como un sol muerto. La energía del sello era tan poderosa que los demonios en la sala retrocedieron, temiendo ser tocados por el resplandor profano. La marca flotaba hacia Naruto, moviéndose como si tuviera vida propia, hasta que se posicionó frente a él. En ese momento, sin advertencia alguna, el sello se adentró en su pecho. El cuerpo del joven comenzó a convulsionarse violentamente.
De repente, una luz blanca, casi pura y sagrada, similar a la luz celestial de los ángeles, estalló desde su interior. El contraste era abrumador. Una energía divina que ardía en un ser destinado a la oscuridad. Al principio, su cuerpo luchaba, resistiéndose a esa luz que no pertenecía a su naturaleza, pero el sello fue abrumador. Lentamente, la luz empezó a fusionarse con cada fibra de su ser, integrándose en su esencia como un veneno sagrado. Nefisto observaba con frialdad, pero no sin un costo. La energía sagrada que irradiaba desde Naruto era demasiado poderosa incluso para él. Sintió un dolor desgarrador en su brazo, como si miles de agujas ardientes perforaran su carne. No pudo evitar caer de rodillas, su rostro contorsionado en una mueca de agonía mientras veía su piel quemarse lentamente. La energía sagrada era un recordatorio de la traición a su propia esencia, una maldición que solo Lucifer era capaz de soportar sin ser dañado. Naruto, por su parte, yacía allí, inmerso en un sufrimiento insondable. Sus venas palpitaban con una luz extraña, mientras el sello quemaba su cuerpo y su alma. Cada fibra de su ser gritaba por liberarse de ese dolor, pero, paradójicamente, esa misma agonía lo hacía más fuerte. Al fusionarse con la energía sagrada, algo profundo en su interior despertaba, algo que los mismos demonios no habían previsto. Nueva habilidad desbloqueada. Control absoluto del odio divino, el sello le confería la capacidad de canalizar la furia divina que alguna vez fue usada para castigar a los demonios, pero ahora invertida, convertida en un poder de destrucción pura. Este odio no era el suyo. Era el legado de los ángeles caídos, un odio que consumiría a cualquier ser que desafiara a Omega. Nuevas capacidades. Transformación inversa del sello, la luz sagrada ahora convertida en oscuridad total. Esto permitía absorber la energía espiritual de sus enemigos y aumentar su poder exponencialmente. El eco de la muerte, al usar la energía sagrada fusionada, Omega podía emitir un grito ensordecedor que destrozaría tanto los cuerpos como las almas de aquellos que lo escucharan, reflejando la misma agonía que él soportaba. Nefisto, aún herido y con dificultad para ponerse de pie, observó al joven rubio. El chico parecía haber envejecido en minutos, como si cada segundo de sufrimiento le hubiera robado una parte de su humanidad, transformándolo en algo antinatural. Su piel brillaba con un tono grisáceo y sus ojos, al abrirse de nuevo, mostraban el reflejo de una ira contenida, una sed de venganza contra quienes lo habían convertido en esa abominación. Omega, susurró Nefisto, con un tono reverencial y macabro, eres la culminación de todo mi esfuerzo. El fin del mundo, el fin de la esperanza, la manifestación del caos mismo. Naruto, aún temblando por la fusión del sello, levantó lentamente la cabeza, y su mirada se encontró con la de Nefisto. Su expresión era vacía, un abismo oscuro en el que no quedaba rastro del joven que una vez fue. Su voz sonaba ronca, rota, mientras murmuraba con una calma inquietante. Voy a destruir todo. Nefisto esbozó una sonrisa apenas perceptible, satisfecha y siniestra, viendo la completa transformación de su creación. En ese momento, supo que el experimento había sido un éxito, un logro que marcaría el comienzo de una era de terror, guiada por un guerrero sin alma, un Omega que llevaría la oscuridad a cada rincón del mundo y cuya existencia era una maldición viva. Nefisto dejó la habitación, apagando las luces. La penumbra inundó el espacio y solo el brillo rojo de la luna del inframundo quedó reflejado en los ojos vacíos del joven, como un último vestigio de su humanidad perdida. El laboratorio estaba inmerso en un silencio perturbador, solo roto por el sonido de los monitores y las respiraciones entrecortadas de los científicos, quienes apenas contenían su inquietud. Frente a ellos, el rubio yacía en la camilla, completamente inmóvil. Las cicatrices de incontables experimentos decoraban su piel pálida, un mapa de sufrimiento que no mostraba signos de alivio. Sus ojos, que alguna vez habían brillado con determinación, ahora eran pozos vacíos, reflejando el quebranto de un alma que había sido despojada de toda humanidad. Nefisto, de pie frente a su creación, observaba cada detalle con una mezcla de fascinación y un toque de crueldad. Mientras uno de los científicos insertaba las ventosas en puntos estratégicos de la cabeza del joven, otro preparaba la máquina que induciría una fusión infernal, destinada a eliminar cualquier rastro de emociones y recuerdos. Se escuchaba un leve murmullo entre los asistentes, algunos en estado de asombro, otros en un temor reprimido. Sabían que lo que estaban a punto de presenciar trascendía las fronteras de la ética o de la ciencia. Estaban por crear algo que, en esencia, sería un dios de la destrucción. Cuando la máquina estuvo lista, Nefisto levantó un artefacto que irradiaba una luz oscura, una reliquia antigua que contenía la esencia del demonio Zaratos.
Esta entidad, antes un ángel caído y luego un ser de caos, había sido sometida con el único propósito de servir de arma final. Nefisto, con una voz cargada de odio y desprecio, empezó a recitar un conjuro en un lenguaje prohibido, palabras tan antiguas que resonaban como ecos de tiempos primordiales. La atmósfera de la sala se tornó densa, y una energía maligna comenzó a envolver el cuerpo del joven rubio, que temblaba bajo el peso de una oscuridad incomprensible. Datos de Zaratos. Entidad primordial del caos. Alguna vez fue el ejecutor de las leyes divinas, encargado de castigar el mal. Sin embargo, su propia naturaleza se vio corrompida por la exposición a la maldad humana, lo cual lo llevó a caer en desgracia y ser condenado al abismo. Pecados humanos. Zaratos encarna y potencia los pecados de odio, maldad, celos, envidia, lujuria y asesinato, consumiendo las almas de aquellos que sucumben ante estos pecados. Rencor angelical. A pesar de su condición demoníaca, Zaratos aún posee un vestigio de energía angelical corrompida, la cual solo los seres más fuertes pueden soportar sin perder su cordura. La esencia de Zaratos comenzó a inundar el cuerpo del rubio, fluyendo desde el artefacto hacia su corazón como un río de oscuridad líquida. El dolor era inconmensurable. El joven intentaba gritar, pero su garganta solo emitía un sonido ahogado, un jadeo seco, como si cada fragmento de su voluntad estuviera siendo arrancado. Sus 6 alas, ahora extendidas, comenzaban a cambiar de color, tornándose en un gris enfermizo, casi podrido, mientras una corrupción oscura se apoderaba de ellas. Las alas blancas y negras, símbolo de equilibrio, ahora se deterioraban en un proceso que reflejaba la desintegración de su alma. Los ojos del joven comenzaron a teñirse de un rojo profundo, tan intenso que parecía consumir cualquier rastro de vida que quedara en su ser. El Sharingan, en lugar de mostrar la claridad y precisión de un guerrero, mostraba un vacío perturbador, como si no quedara nada más que obediencia ciega y una sed de destrucción imposible de saciar. Modificaciones notables tras la fusión. 1. Resonancia de odio. La fusión con Zaratos le otorga una habilidad única para detectar y amplificar el odio en sus oponentes, debilitando su mente y llevándolos a un estado de locura, antes de consumar su destrucción. 2. Devastación espiritual. Cada movimiento suyo no solo hiere el cuerpo, sino también la esencia misma del alma de su enemigo, dejándolos en un estado de desesperación eterna. 3. Absorción de pecados. Al atacar a sus enemigos, puede absorber sus pecados, aumentando su poder cada vez que destruye a alguien que ha caído en alguno de los pecados capitales. 4. Mirada del fin. Su Sharingan ha evolucionado en algo mucho más oscuro, capaz de inducir una alucinación de muerte en la mente de su oponente, haciéndoles experimentar su propia muerte una y otra vez hasta que sus espíritus se quiebren. Nefisto miraba con una sonrisa maliciosa. Este no era el joven que había comenzado el experimento. Esta era una criatura completamente nueva, un omega más allá de cualquier expectativa. Sin embargo, los indicadores en la máquina mostraban un riesgo inesperado. El cuerpo del rubio estaba al borde del colapso, cada célula resistiéndose a la fusión completa. Pero para Nefisto, esa resistencia era solo un obstáculo temporal. Lleven a cabo la purga emocional, ordenó fríamente. Uno de los científicos asintió y activó una función en la máquina que estaba conectada al cerebro del joven. La tecnología avanzada comenzaría a eliminar todos sus recuerdos emocionales, borrando cualquier vestigio de sus conexiones humanas, de su pasado, de su propia identidad. Con cada segundo, sus recuerdos de amistades, familia y anhelos desaparecían, convirtiéndose en ecos lejanos que se desvanecían en el abismo de su mente. Escenas de los recuerdos borrados. Recuerdo de su infancia. Se veía corriendo por un campo, riendo con sus amigos. Ese recuerdo se desvaneció como un sueño al despertar, dejando un vacío doloroso en su pecho. Recuerdo de una promesa. Alguna vez había jurado proteger a sus seres queridos. Ahora esa promesa no significaba nada. Era solo un susurro perdido en la oscuridad. Recuerdo de su madre. Su último recuerdo, el rostro de su madre sonriendo mientras lo abrazaba, se esfumó, dejándolo completamente solo en su mente. Mientras todo rastro de humanidad era destruido, el rubio finalmente dejó de resistirse. Su mirada se tornó fría, vacía, carente de cualquier indicio de vida o emoción. No era más que una sombra, un guerrero sin propósito propio, moldeado únicamente por la voluntad de su creador. Nefisto, observando la culminación de su obra, se acercó y susurró al oído del joven. Eres mi obra maestra, el omega, el fin de todo lo que es débil y humano. Llevarás mi voluntad a través de cada grito de desesperación y cada vida destruida. Omega abrió los ojos, ahora completamente sometido.
Sus alas oscuras y corroídas proyectaban una sombra inmensa en la sala, una manifestación del vacío que lo habitaba. No había compasión, ni odio, ni amor. Solo quedaba una obediencia fría e incuestionable. Nefisto se giró, ordenando que prepararan el siguiente paso del proyecto, y abandonó la sala, dejando a Omega solo en la penumbra. La luz de la luna roja bañaba su figura, ahora completamente vacía de humanidad. En ese instante, Omega se convirtió en algo más que un ser. Se convirtió en una herramienta perfecta, un emisario de muerte que jamás conocería el alivio de la paz. Los preparativos para la fase final estaban listos, y el laboratorio se sumió en una tensión palpable. La sombra de la crueldad y la ciencia cinética lo llenaba todo, y los asistentes mantenían una quietud reverencial. El joven rubio, destrozado física y mentalmente, apenas sostenía su propia existencia. A su alrededor, los científicos murmuraban en voz baja, conscientes de que lo que presenciaban era el quebrantamiento absoluto de un alma humana, sacrificada por una meta más oscura y perturbadora que cualquier ambición conocida. Cuando el casco comenzó a brillar, el dolor fue indescriptible. Los gritos del joven resonaron como un eco de sufrimiento ancestral, desgarrando cualquier remanente de esperanza o fortaleza. Los monitores que registraban su actividad cerebral mostraban patrones de agonía que superaban cualquier umbral humano. Cada descarga iba destruyendo sus recuerdos en una serie de imágenes borrosas y dolorosas que se desvanecían en un abismo insondable. En su mente, los rostros de sus padres se desdibujaban. Los momentos felices se evaporaban como humo al viento. Su infancia se disipaba, como si nunca hubiera existido. Todo cuanto había amado era arrancado de él, transformado en fragmentos que se perdían sin posibilidad de retorno. Detalles trágicos del proceso de borrado. De construcción de vínculos emocionales. El casco estaba diseñado para no solo borrar recuerdos, sino para hacerlo de una manera específica. Cada recuerdo de amor o afecto debía convertirse en un vacío doloroso, de modo que el joven, incluso si intentaba recordar, solo sentiría una punzada de soledad y sufrimiento sin saber su origen. Dolor emocional amplificado. En cada segundo del proceso, el casco estimulaba las áreas del cerebro asociadas al apego y la pérdida, haciendo que cada fragmento de memoria arrancado dejara un residuo emocional profundo, como si cada pensamiento feliz ahora fuera una herida abierta. Reducción de resiliencia. La máquina también estaba programada para eliminar su capacidad de resiliencia, convirtiéndolo en alguien completamente susceptible al control y a la manipulación, ya que no tendría la capacidad de aferrarse a ninguna esperanza. Los últimos recuerdos que intentaba aferrarse, el aroma de su hogar, la cálida voz de su madre diciéndole que siempre estaría a su lado, se convirtieron en un susurro vago, apenas un eco en la oscuridad que consumía su mente. Entre sollozos, murmuraba: padre, madre, no se vayan, pero esas palabras se desvanecieron en el vacío de su memoria borrada. Solo quedó un susurro final. Lo siento, padres, antes de que el casco terminara su labor y todo quedara en silencio. El joven cayó al suelo, sus ojos abiertos pero sin vida en ellos. Su alma, quebrantada y destrozada, había desaparecido, dejando únicamente un cuerpo vacío, una carcasa de lo que alguna vez fue una persona. Con un gesto frío y calculado, Nefisto ordenó que le quitaran el casco y lo desencadenaran. Dos científicos se apresuraron a levantarlo, sujetando su cuerpo débil para que se mantuviera de pie frente a su creador. El joven, con la cabeza gacha, apenas mostraba señales de consciencia, como si ni siquiera el dolor tuviera ya sentido. Sin embargo, el experimento no había terminado. Aún faltaba el toque final. Memoria implantada. Nefisto conjuró un círculo mágico en su mano derecha, un hechizo complejo y antiguo que había perfeccionado para manipular las mentes y moldearlas a su voluntad. Con la mano extendida, comenzó a proyectar en la mente del joven recuerdos de guerra y violencia, imágenes de batallas interminables, rostros de enemigos que ni siquiera existían, paisajes desolados y ciudades devastadas. El joven veía, en su mente, cómo destruía pueblos y masacraba seres humanos sin piedad. Cada imagen estaba diseñada para crear una falsa identidad de guerra y obediencia, para hacerle creer que su propósito en la vida era luchar y matar. Características de la alteración mental. 1. Trauma infinito. Los recuerdos implantados incluían la ilusión de una historia de batallas sin fin, sin respiro, de modo que el joven solo conociera el sufrimiento y la guerra como su única realidad. 2. Paranoia artificial. Se le implantaron sensaciones de constante acecho, de enemigos invisibles que siempre querían destruirlo, incentivando una agresividad ciega hacia todo lo que le rodeara. 3. Lealtad inquebrantable. Nefisto
El hechizo incluía un mecanismo de obediencia que sellaba su voluntad hacia Nefisto, presentándolo como un salvador, como la única figura en la que podía confiar y a quien debía servir con devoción. Mientras el hechizo hacía efecto, el joven comenzó a cambiar. Su mirada, antes perdida y vacía, ahora se llenaba de una agresividad fría, de un odio fabricado hacia enemigos imaginarios. Ya no había vulnerabilidad en él. Cualquier rastro de humanidad había sido reemplazado por una furia sin sentido, una obediencia mecánica. Los científicos retrocedieron, aterrorizados por el resultado final del proyecto Omega, conscientes de que habían sido partícipes en la creación de algo mucho peor que un soldado. Un ser sin identidad, sin propósito, sin la capacidad de cuestionar. Nefisto miró su obra con una satisfacción siniestra, sabiendo que el joven rubio era ahora su arma perfecta, un demonio de carne y hueso que ejecutaría sus órdenes sin piedad ni remordimientos. «Levántate, Omega», ordenó, su voz resonando en la sala como el dictamen de una sentencia. Omega alzó la vista, sus ojos rojos e inhumanos fijos en Nefisto, y se arrodilló en señal de lealtad absoluta. A partir de ese momento, no existía nadie más. Solo Nefisto y la guerra que le aguardaba. En el ambiente oscuro y pesado del laboratorio, la quietud parecía intensificarse mientras se llevaba a cabo el ritual final. La figura del joven rubio, ahora poco más que un recipiente vacío, yacía inerte en la camilla, con cada herida reciente en su piel aún abierta, sangrando lentamente. En su estado de inconsciencia, el eco de su antigua vida se había desvanecido, dejando solo un silencio espectral en su interior. Los científicos, apenas sombras temblorosas en la penumbra, obedecían sin rechistar las órdenes de Nefisto. Sabían que este ritual no solo era peligroso, sino que también rozaba los límites de lo prohibido en el infierno. Los sellos antiguos, los materiales sagrados robados y los complejos encantamientos oscuros no estaban destinados a seres comunes. Lo que estaban creando iba más allá de lo natural. Nefisto buscaba despertar un poder tan grande que rivalizaría con el de los mismos arcontes del inframundo, y para eso necesitaba fusionar el espíritu de la venganza con el cuerpo destrozado de su creación. Detalles trágicos y perturbadores del ritual de invocación. Contaminación del alma y del cuerpo. Al iniciar la invocación de Zaratos, el humo sacro comenzó a desgarrar lo que quedaba del alma del rubio. El sello de invocación estaba diseñado para romper cualquier vínculo remanente de humanidad y reemplazarlo con un instinto de venganza insaciable. Las pocas chispas de conciencia que quedaban en el chico se apagaron, como cenizas arrastradas por el viento. Efecto del humo en su físico. A medida que el humo se filtraba en su cuerpo, las venas del joven comenzaban a hincharse y a marcarse de color negro profundo, como si estuvieran llenas de veneno en lugar de sangre. Cada fibra de su cuerpo gritaba en dolor, y los músculos se tensaban en un estado de agonía interminable, mientras el espíritu de Zaratos se asentaba en sus huesos y carne, reconfigurándolos en algo completamente antinatural. Oscurecimiento de la mente. A través del sello, el humo no solo afectaba su cuerpo, sino también su mente. Las ilusiones de guerra implantadas antes empezaron a distorsionarse aún más. Ahora, veía a sus padres y a quienes había amado en sus recuerdos como enemigos mortales, traidores que debía castigar, condenándolos a su propia venganza. Su percepción de la realidad se tornaba en una espiral de odio y resentimiento. Nefisto se acercó al joven con una sonrisa cruel mientras observaba el proceso. La transformación avanzaba como él había planeado, pero sabía que aún debía contener a Zaratos dentro del cuerpo del rubio. El espíritu de la venganza era caótico y podía escapar si el sello no era lo suficientemente fuerte. Para evitarlo, Nefisto colocó la mano sobre el pecho del rubio, transmitiéndole una energía oscura y maligna que serviría como barrera definitiva. Vinculación del espíritu y del cuerpo. Nefisto recitó un conjuro en una lengua antigua, incomprensible incluso para algunos de los demonios allí presentes. Cada palabra cargaba el aire de un poder oscuro y opresivo que hacía temblar las paredes del laboratorio. El rubio, aún tendido en la camilla, comenzó a estremecerse en espasmos violentos, como si su cuerpo intentara resistir la presencia del espíritu. Sus ojos, antes carentes de vida, ahora brillaban con un rojo tan intenso que parecía un pozo de fuego y sangre. En un último y desgarrador impulso de lucha, la esencia de Zaratos tomó control de su cuerpo, y de su garganta escapó un grito que no parecía humano. El sonido era una mezcla de dolor, odio y algo más profundo. Un eco de toda la angustia y sufrimiento que había experimentado. Ese grito no era solo suyo. Era una voz compartida con el espíritu que ahora habitaba en él, un ser construido a partir de venganza y destrucción.
Las palabras apenas audibles de un lamento profundo salieron de sus labios entre susurros. Padre, madre, lo siento. Nefisto observó esta escena con satisfacción oscura, viendo cómo la voluntad del chico se quebraba y se convertía en el receptáculo perfecto para su espíritu de venganza. Ajustes finales para sellar a Zarathos. El demonio se acercó aún más y pronunció las palabras finales del ritual, provocando que un círculo de energía negra rodeara a ambos. Con este último conjuro, el vínculo entre Zarathos y el rubio se cerraba de manera definitiva. A partir de ahora, el joven no tendría más identidad que la de Omega, el arma viva de Nefisto. Con el ritual completo, Nefisto retiró la mano, y el cuerpo del rubio, completamente cambiado, dejó de temblar. Su mirada estaba vacía, pero el aura que lo rodeaba era casi tangible. Emanaba una sed de venganza que parecía irradiarse hacia los científicos, quienes retrocedieron, temerosos de la criatura que tenían ante ellos. No era simplemente una marioneta. Era una máquina de odio puro, con el espíritu de Zarathos latente en su interior, lista para desatarse contra cualquier enemigo que Nefisto señalara. Omega alzó la vista hacia su creador, y aunque sus ojos eran los mismos de antes, su esencia había cambiado. Ya no existía nada que lo conectara a su pasado. Solo le quedaba la obediencia absoluta y un vacío profundo donde antes había una persona. Cuando el proceso finalmente concluyó, el ambiente en la habitación se llenó de una calma ominosa, como la quietud previa a una tormenta devastadora. La figura que alguna vez fue un joven con sueños y humanidad yacía allí, transformada en algo que no pertenecía ni al reino de los vivos ni al de los muertos. El sello sagrado, ahora fijado en su frente, se había fundido con su cráneo, como una marca de condena eterna. Su cuerpo había sido destrozado, y la última chispa de su ser había sido arrancada de raíz, dejando en su lugar a Zarathos, el espíritu de venganza, desatado y listo para cumplir su propósito destructivo. Mientras la luz del sello se apagaba, el humo oscuro que brotaba del cuerpo del rubio se retorcía como una criatura con vida propia, envolviendo el ambiente y haciendo retroceder a los científicos, aterrados ante lo que acababan de crear. Con cada segundo, su forma parecía distorsionarse aún más, fusionando el poder infernal de Zarathos con el odio y sufrimiento acumulado de una existencia rota. La piel que alguna vez cubría su rostro se derretía y se desintegraba, revelando un cráneo cubierto de llamas, ardiente como el odio que Nefisto había implantado en su corazón. La creación definitiva. Un poder capaz de desafiar a Dios y destruir panteones. Este nuevo ser, ahora conocido como Omega, había superado los límites de cualquier demonio ordinario. Los científicos sabían que Nefisto había alcanzado algo inaudito. Un poder capaz de rivalizar con el de los dioses y poner en peligro el equilibrio de los cielos. El sello sagrado actuaba como un amplificador, alimentando la energía destructiva en su interior, un poder que, si bien se descontrolaba, podría superar las barreras del tiempo y el espacio. Nefisto lo había diseñado no solo como un arma. Omega era una amenaza viviente capaz de aniquilar a seres de la talla de Shiva, el dios de la destrucción, y de retar incluso a la misma deidad creadora. El poder oscuro de Zarathos fluía como un río de venganza, inagotable y voraz, capaz de consumir panteones enteros si alguien desatara su furia por completo. Omega podía sentir, en cada fibra de su ser, la amalgama de energías divinas e infernales que lo empujaban hacia una ira insaciable, hacia un odio tan profundo que no quedaba en él rastro de empatía o compasión. El fuego de su cuerpo ardía con un calor tan intenso que las paredes de metal reforzado comenzaban a derretirse. Cada respiración era un eco de furia, y sus ojos llameantes parecían observar a cada ser en la habitación como si fueran presas indefensas. Un destino cruel y trágico. Nefisto se acercó, regodeándose en su creación. Omega, su obra maestra, estaba destinado a convertirse en el destructor de mundos, el ejecutor de sus planes más oscuros. Ya no había lugar para el chico que una vez tuvo sueños, que había conocido la calidez del amor familiar. En su lugar, un espíritu de venganza se levantaba, anhelando consumar el odio acumulado y destruir todo lo que le ordenaran. Pero incluso en su brutal transformación, algo de lo que fue aquel joven parecía asomarse en sus últimos instantes de agonía. En su mente, aunque fragmentada, vagaba la imagen de un pasado lejano, de unos padres que lo amaban. La confusión de su alma condenada intentaba recuperar lo que había perdido, pero el sello y la esencia de Zarathos devoraban cualquier recuerdo, impidiendo que la esperanza o la humanidad encontraran un lugar en su ser. Las cadenas que lo contenían cedieron con un estruendo metálico, y Omega se liberó completamente. Un aura infernal, tan intensa que hacía retroceder a los presentes, rodeó su cuerpo como una llamarada viva.
Era la encarnación misma de la destrucción, un ser tan poderoso que, de desatarse en su totalidad, podría reducir a cenizas cualquier dominio divino. La mirada final. La desaparición de su antiguo ser con los ojos encendidos en llamas, Omega alzó la vista y encontró a Nefisto observándolo con una sonrisa llena de triunfo. No había odio, ni resistencia. Solo una obediencia absoluta, forjada por el sufrimiento y el dolor insoportable. Con una voz profunda, perturbadora y completamente desprovista de humanidad, Omega solo articuló una frase simple. ¿A quién debo destruir? Nefisto, orgulloso de su creación, dio un paso atrás, susurrando. El mundo será testigo de tu poder, y las mismas estrellas temblarán ante ti.